Bueno, saludamos a todas las personas que en este momento están viéndonos a través de nuestro canal, en este momento están viendo este vídeo, o como digo, nuestro canal de YouTube, a través del cual desde Enraizados lo que pretendemos es difundir la doctrina social de la Iglesia para hacerla llegar a cuantas más personas mejor, porque entendemos que la doctrina social de la Iglesia es muy poco conocida, incluso entre nosotros los católicos, y por otro lado creemos también que puede aportar mucho a la convivencia, puede aportar mucho al bien común, porque puede ser un punto de encuentro para el diálogo entre creyentes y no creyentes, y personas que sean de verdad personas de buena voluntad, que no estén satisfechas con la sociedad que estamos viviendo y que pretendan que el hombre tome su verdadera posición en esta sociedad y que trabajemos todos para que nos desarrollemos todos en armonía integralmente, ¿no? Y en ese sentido la doctrina social de la Iglesia es realmente un tesoro que nos puede ayudar muchísimo a todos, católicos y no católicos. De ahí el interés que tenemos desde Enraizados por difundirla todo lo más que podamos. Hoy, dentro de nuestro programa en el Foro de Pensamiento y Acción de difusión de esa doctrina social de la Iglesia, vamos a abordar y analizar la encíclica Populorum Progressio, escrita por el ya santo Pablo VI en el año 1967, y retomando, por un lado, la estela del Concilio Vaticano II, pero también la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII, una encíclica en la que ya este Papa comienza a hablar del problema mundial, del problema social a nivel mundial. Lo trata en la encíclica Pacem in Terris. Por cierto, una encíclica en la que por primera vez se habla de una autoridad mundial, un tema hoy muy controvertido, porque hoy estamos sometidos a esta autoridad que nadie sabe qué es, misteriosa, global, en fin, que no estamos como inquietos, ¿no? Pero no podemos perder de vista también los católicos que la Iglesia Católica ha propuesto una autoridad mundial. Abre el debate San Juan XXIII, Pablo VI lo continúa en esta encíclica que vamos a tratar. También lo trata San Juan Pablo II, Benedicto XVI. Todos los papas han, de alguna manera, hablado de esta autoridad mundial. Es un tema muy interesante, como digo, controvertido, que quizá tengamos que abordarlo en alguna de estas charlas en el futuro, ¿no? Porque merecería seguramente un análisis en sí mismo. Hoy, como digo, vamos a hablar de la Populorum Progressio, que también este tema lo toca de pasada. Una encíclica escrita en los años 60, lo que hemos llamado la década prodigiosa. Una década en la cual, bueno, pues sí, el mundo acababa de pasar dos guerras nefastas, lo peor que había podido pasar a la humanidad. Económicamente el mundo occidental se estaba reponiendo, estaba creciendo de un modo importante, pero la Iglesia se dio cuenta de que este desarrollo no era igual para todo el mundo. O sea, los países ricos crecían y los pobres no se levantaban de donde estaban. Entonces, estas diferencias sociales iban incrementándose. Y eso es una de las cosas que denuncia el Papa Pablo VI. Porque aborda, como digo, el problema a nivel mundial, pero aportando novedades respecto a la encíclica Pacem in Terris. En ella, San Juan XXIII decía que la paz ya no era solamente un tema local entre naciones próximas, sino que era un problema ya a nivel social, a nivel mundial. Y Pablo VI añade mucho más y dice, la paz en el mundo no solamente es un problema político, es un problema también de desarrollo tanto económico como moral. Y además acuña una frase que lo hemos repetido muchas veces: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. O sea, en este sentido, la encíclica Populorum Progressio realmente es un hito en la doctrina social de la Iglesia, porque por primera vez los temas sociales se internacionalizan, se mundializan. Y habla del desarrollo y denuncia la situación a la que estaba sometida el mundo, denuncia un comercio injusto,
unas reglas comerciales que perjudicaban enormemente a los países subdesarrollados. Habla de un mundo financiero también muy desigual y muy desequilibrado. Y habla también de que estos pueblos que estaban pasando hambre clamaban por salir de esa situación y querían también participar en este banquete que se estaba empezando a percibir en la humanidad. Pero eso no es así. No es así. Es decir, los pueblos pobres continúan siendo pobres, el mundo rico continúa desarrollándose y nos encontramos con una situación en la que esa bonanza pues, no había sido igual para todo el mundo. La Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, decimos que, bueno, está escrita en momentos determinados de la historia, pero que suele ser válida para interpretarla a la luz de esta doctrina social e interpretar los acontecimientos que nos pasan, los que estamos viviendo. Pablo VI habla de un desarrollo basado en 3 pilares, basado en el pilar de la solidaridad con los pobres, de la justicia social y de la caridad. Esas son las bases que pone para el desarrollo que él propone. Entonces, con esta pequeña introducción, pues vamos a abordar este tema. Yo voy a dejar unas preguntas en el aire para que los contertulios que están con nosotros, Francisco Gilet, Alfredo Vázquez y José Ignacio Echegaray, yo mismo, pues tratemos de ir, bueno, pues comentándolas y aportando lo que cada uno de nosotros consideremos oportuno. Yo estas preguntas que dejo en el aire podrían ser, ¿qué significa en la práctica que el desarrollo no ha de ser solo económico, sino integral? Esos desequilibrios que denuncia Pablo VI se reproducen hoy, existen hoy esos desequilibrios. ¿Qué forma han tomado hoy esos desequilibrios entre un mundo y otro? ¿Se sigue manteniendo esa brecha de desigualdad entre el primer mundo y el tercer mundo? Las aportaciones que hace Pablo VI como solución para alcanzar esa paz que él identifica con el desarrollo, ¿valdrían hoy? Esas soluciones podrían ser aplicadas hoy, algunas de ellas, con matices, en fin. Todas estas cosas las voy dejando en el aire y, naturalmente, como en todas nuestras tertulias también, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que propone la Iglesia que haga el Estado, que haga la propia Iglesia y nosotros mismos personalmente, ¿no? Bueno, pues con esta pequeña introducción y estas preguntas que dejo en el ambiente, os doy la palabra para que, bueno, en estos minutos que tenemos por delante podamos profundizar y ir desgranando estos aspectos. Adelante, el que queráis de vosotros. Bueno, como siempre, rompo yo el hielo. Quería empezar diciendo 2 cosas. Una, recuerdo perfectamente cuando empezó el cole, si no recuerdo mal, año 63, a don Clemente poner en la pizarra Paulo V y decirnos, ¿sabéis que el nuevo Papa es Pablo VI? Me acuerdo perfectamente. El Papa Montini, me acuerdo que nos dijo don Clemente en el cole. Y lo segundo, ya hablando directamente de la encíclica, ¿no? Si hablamos de encíclica moderna, porque las directrices de los papas han existido desde siempre, a mí me parece que Pablo VI, esta encíclica, la elabora casi como si fuera un hombre de la Edad Media, ¿no? Está cargada de buena voluntad, de intereses no personales, pero para toda para el universo, ¿no? Para todo el mundo. Me recuerda un poco al Tratado de Tordesillas. Pues de aquí para allá los portugueses y de aquí para allá los españoles. Vamos a hacer un mundo más justo, vamos a cargado de buena voluntad, pero no contaba con que detrás de eso, de su buena voluntad, estaba el hombre. Los problemas que Pablo VI nos cuenta en el año 67, los veo exactamente igual hoy, 60 años después, lo veo exactamente igual. La solidaridad mundial no existe. Necesidad de una autoridad mundial no existe. Es decir, creo que estamos en el mismo punto que él nos cuenta en el 67.
y de toda la encíclica hay un asunto que a mí como católico me gustaría que alguien me diera un dato, una cifra, una cantidad, ¿no? Cuando él habla del destino universal, porque el resto creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, ¿no? El desarrollo tiene que ser integral, no solamente en lo material, también en lo espiritual, en lo cultural, en lo moral, en todos los aspectos del ser humano, ¿no? Es decir, todo lo que les pone en la encíclica, creo que cualquier persona, me da igual que sea musulmán o hinduista o lo que sea, debe estar de acuerdo. Yo hay un aspecto de la encíclica en la que necesito números, a lo mejor es por mi formación técnica. Cuando él habla de la propiedad privada, de que no es un derecho absoluto, sino que cuando alguien tiene sus necesidades básicas cubiertas, debe dejar de ser egoísta y empezar a compartir con los demás, esas necesidades básicas son un Rolls Royce, es un Ferrari, es un avión privado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es una necesidad personal y hasta dónde debo llegar para darle a los demás, ¿no? Está claro que si yo tiro comida y sé que hay gente en el mundo que padece hambre, pues estoy siendo injusto. Pero en el resto de cosas no lo tengo tan claro. Muy bien. Bueno, ahora, San Pablo VI, en la Popular por eso lo que hace es denunciar el crecimiento y desequilibrio entre las naciones ricas y pobres que existían en aquel tiempo, ¿no? En el año 67, en el año 60. Lo que pretende es que el desarrollo alcance a todo el hombre, al ser humano, en todos sus aspectos, no solamente el económico, sino también el social, cultural, espiritual, y yo añadiría que educativo, formativo, ¿no? Y que ese desarrollo debe ser, para que sea auténtico, debe ser integral. Es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre, que es la parte relativa a la integral, ¿no? Lo que pasa es que ya advertía que había una brecha alarmante entre el norte industrial y el sur empobrecido. Esto no ha cambiado. O sea, esa brecha existe actualmente. El 10% de la población, o de los, sería el 50% de la población rica al 50% de los ingresos. O sea que existe exactamente lo mismo. Incluso creo que se ha agravado en algunos aspectos, o he podido leer que se ha agravado pues, en el aspecto digital, por ejemplo, pues que hay grandes zonas completamente integradas dentro de ese mundo digital, de las redes y demás, pero en cambio otros pues siguen ese retraso que requiere pues un esfuerzo por parte de los ricos con respecto a los pobres. Pero, bajo mi opinión, los pobres también deben participar un poco. Es decir, los estados, los países no desarrollados, también deben participar en alguna medida. Y que algunos deben rebelarse contra el neocolonialismo de Francia, por ejemplo, que implantando un franco especial, un franco africano, pues, y también deben luchar un tanto considerablemente con respecto a la propia corrupción. Es decir, Nigeria es un país que produce muchísimo petróleo, que tiene diamantes, que tiene brillantes, tal, pero que en estos momentos pues, tiene un índice de pobreza sumamente elevado. Todo eso, y ya no hablamos de la India, la explotación que hace la India de los niños fabricando zapatos, bolsos, etcétera, pues es francamente llamativa y denunciable. Pero en ese campo, a partir de ese punto, entraríamos en otro ámbito que Javier ha mencionado, que es el ambiente internacional, ¿no? Me paro aquí. Pues Ignacio. Sí. Bueno, a mí la verdad es que analizando la Populorum Progressio, pues me ha ocurrido lo mismo que cada vez que leo una encíclica. Y es que tomo conciencia de que estamos muy lejos de hacer las cosas bien. Y que, es decir, nos alejamos absolutamente del orden natural que nos dio Dios en la creación
y por lo tanto pues es muy difícil que hagamos las cosas bien, ¿no? Y otra reflexión que hago siempre que leo un texto, sobre todo de encíclicas, ¿no?, pero otro tipo de textos, es que si nos guiásemos por la ley natural y por los principios de la doctrina de la Iglesia, pues efectivamente las cosas serían muy diferentes, ¿eh? Pero como decía el otro día Monseñor Rey Pla, decía, hemos apagado la luz, le hemos dado al interruptor, hemos apagado la luz y no vemos nada. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios y estamos andando en un mundo sin Dios. Y viene a colación una de las frases que a mí más me ha gustado de la encíclica Populorum Progressio, y cito textualmente, dice, el hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero sin Dios no puede organizarla sino contra el hombre. Es decir, estamos todo el día dándole vueltas a lo mismo. Y lo que no somos conscientes, lo que no nos damos cuenta, es que nos hemos olvidado de Dios. Y sin Dios no vamos a hacer nada. O todavía mucho peor. Sí, hacemos muchas cosas, pero en contra del hombre, ¿eh? Y yo creo que ahí en ese aspecto esta encíclica nos da una gran lección. Hombre, la encíclica habla fundamentalmente de lo que es el desarrollo del hombre y el desarrollo de los países, habla de los países ricos, de los países pobres, da muchas pautas de cómo debe actuar la humanidad para poder deshacer más o menos esas diferencias tan grandes que hay entre unos países y otros. Y en el contexto del año en que es la encíclica, que es de 1967, yo creo que muy acertadamente, pero insisto, en el contexto de esos años, pues hace bastante hincapié en las organizaciones internacionales, habla de un fondo mundial que se alimente, bueno, pues restando dinero a la fabricación de armamento y, en fin, yo creo que todo eso está lleno de buenas intenciones, pero si lo traemos a la actualidad, lamentablemente tenemos que ver que seguramente la mayor organización internacional, mundial, que es la ONU, pues ya no es ni la sombra de lo que fue. La ONU, en su fundación, yo creo que se hace con una magnífica voluntad, muy buena voluntad, pero hoy en día vemos que muchas dentro de la ONU, muchas organizaciones que hay dentro de la ONU, están manejadas por intereses muy particulares, ¿eh? Tenemos la pandemia muy cercana. Bueno, ahí se ha puesto de manifiesto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues está prácticamente manejada por Bill Gates, persona que casualmente tiene grandes intereses en la industria farmacéutica mundial, ¿no? Entonces, esa buena intención que tenía Pablo VI hablando de esto se puede solucionar con organizaciones internacionales, si lo traemos al día de hoy, yo creo que ha sido un fracaso, no sé si total, pero casi total. Un fracaso del hombre. Fracaso del hombre, claro. El hombre. Sin embargo, yo creo, fijaros que desde mi punto de vista hay que distinguir el desarrollo económico del desarrollo integral. Yo creo que en el desarrollo económico ha habido progresos, porque fijaros desde mi punto de vista, en la época de Pablo VI la población era menos de la mitad de la de hoy. Es decir, la población se ha multiplicado enormemente. Hoy somos cerca de, no sé, 8.000 o 9.000 millones de habitantes. En aquellos momentos no sé si llegábamos a los 3.000, no me acuerdo, no son cifras que tengo ahora de memoria, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo económico, hombre, la humanidad ha crecido y ha crecido, yo creo que de una manera, es verdad que sigue habiendo países pobres económicamente hablando y países ricos económicamente hablando, pero esa brecha, de alguna manera económica, yo creo que, bueno, el mundo ha sido capaz ahí de hacer por lo menos un equilibrio. No del todo, pero bueno. Por otro lado, lo que decía Alfredo, decías, hombre, es que lo material, el destino universal de los bienes, él lo define perfectamente. Él habla
de condiciones menos humanas y condiciones más humanas. Cuando habla de menos humanas, dice carencias materiales para vivir una vida digna. O sea, hombre, el Rolls Royce no es una carencia material para una vida digna, ¿no? Porque eso también es relativo. Y depende, si no es lo mismo ser pobre en España que ser pobre en Nigeria. Son cosas, pero bueno, ahí también da él pistas de lo que es ese desarrollo y qué cosas mínimas necesita tener la humanidad, ¿no? Pero yo creo también, y hablaba del desarrollo económico, el problema para mí ha estado en el desarrollo, sobre todo, en el desarrollo integral de la persona. Y ahí yo creo que las diferencias no son tan grandes, en el sentido de que todo ha ido a mal. O sea, el hombre está espiritualmente, en conjunto, no ha avanzado tanto. Nosotros, yo diría que hasta hemos retrocedido. Es decir, la formación integral de la persona ha retrocedido aquí y en todas partes. Por lo tanto, a pesar de que Pablo VI dice el desarrollo debe ser tanto económico como moral y espiritual, bueno, yo creo que en lo económico se ha avanzado, pero no se ha avanzado nada. Incluso se está retrasando en el otro tipo de desarrollo. Porque, claro, cuando hablamos de que ha sido un poco decepcionante lo que ha ocurrido, un poco siempre pienso lo mismo. ¿Por qué ha sido decepcionante? ¿Quién ha sido el responsable? ¿Quién son los responsables? ¿No somos todos un poco responsables? Puede que seamos todos responsables en nuestra parte como individuos, pero lo que ha fracasado, lo que está fracasando son los gobiernos, son los políticos, es la política la que está fracasando. El espectáculo de Francia es eso, un espectáculo, y el espectáculo de aquí ya ni hablamos de ello, ni nos referimos. O sea la ONU fue creada para establecer medios de conseguir la paz y el progreso. Pero es que quien consigue la paz, por lo visto, es el number one, el líder. Aquí la ONU no hace absolutamente nada. Si hablamos de la OMS, lo que ha dicho José Ignacio es muy cierto. ¿Qué hay detrás de la OMS y de este señor que está al frente de ella, que no recuerdo el nombre, ni lo quiero recordar, no me gusta nada? Bill Gates. Es decir, que Bill no Gates. me refiero a Bill Gates, no. El director general. El director sí, tiene un nombre muy raro, sí. Tiene un nombre muy raro. En fin, es decir, que lo que está fracasando de un tiempo a esta parte son los políticos. La mediocridad del político se traduce y se traslada a las instituciones gubernamentales, políticas e internacionales, incluido la Comisión Europea, que alguien me ha mencionado. Bueno, estos señores, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? Lo único que hacen es, pues, en fin, ni tan siquiera los elegimos nosotros, se eligen entre ellos y se montan ahí su... Por lo tanto, hablar sí, es bonito hablar de solidaridad internacional, de cooperación equitativa entre las naciones, de que no hay que hacer beneficencia, sino que hay que dar justicia, pero en estos momentos no se está produciendo eso desde los niveles superiores. En cambio, en los niveles inferiores, pues algunos aspectos, como bancos de alimentos y tantas otras cosas, instituciones o organizaciones, pues aportan algo de bondad a esta sociedad que evidentemente está absolutamente perdida desde la perspectiva espiritual. Eso es más que evidente. Sí, y hablando del tema que lo ha comentado Javier ya varias veces, que la visión cristiana del desarrollo no se reduce al crecimiento económico, sino que hay que tener en cuenta la visión espiritual de las personas y atender a toda su integridad espiritual y su formación. Yo creo que, aunque sea un ejemplo muy local y muy casero, pero yo creo que tenemos un ejemplo aquí en España muy, muy reciente, que fue cuando ganaron las elecciones el PP, fue presidente del gobierno Rajoy por mayoría absoluta, tuvo la oportunidad de poder cambiar muchas cosas atendiendo precisamente a la dimensión espiritual de las personas, pero sin embargo solamente atendió a la parte económica. Sí es cierto que consiguió bastantes cosas, entre otras que no nos tuviesen que venir a rescatar los europeos, ¿no? Pero
pero solamente hizo eso. Y cuando tuvo la oportunidad de hacer muchas más cosas y no las hizo. Entonces, yo no sé si es que estaba muy alejado de lo que es el pensamiento cristiano del desarrollo de las personas, pero lo cierto es que no lo hizo. Alfredo, adelante. Sí, totalmente de acuerdo con José Ignacio. Sin querer ni hacer parodia ni nada por el estilo de nadie de los comunicadores, que todos sabemos quiénes son, es verdad que hay una cierta cobardía en la derecha. En el catolicismo, en una serie de valores. Bueno, Chisco no, Chisco creo que no vive aquí, los demás me parece que todos vivimos en Madrid. Yo vivo en Alicante. Es verdad, sí, Javier, tú vives en Alicante. En Madrid hay una guerra sin cuartel a las ideas, no es a los hechos, no es, quiero decir, dime lo que haces y te juzgaré. No, aquí es dime lo que piensas y te juzgaré. Y entonces hay una cierta cobardía a expresar tus pensamientos y demás, ¿no? Yo hace años, por un tema profesional, colaboraba con la OACI, con la Organización de Aviación Civil Internacional, que es un organismo consultivo de Naciones Unidas, y perdí toda la esperanza en las Naciones Unidas. Estoy hablando de hace 40 años. Cuando un país, en aquel momento, ¿no?, como Estados Unidos, tenía, no sé, miles de aviones comerciales volando por el mundo, cubriendo todas las rutas, tenía los mismos votos en las Naciones Unidas que Kiribati. No tenía ni un solo avión. Y dices, ¿y esto cómo puede funcionar? Pues Naciones Unidas es eso, es un sitio donde se han metido un montón de cientos de personas viviendo como embajadores plenipotenciarios, viviendo con unos chollos que no nos imaginamos, más toda la gente que hay alrededor, ese soler de traductores de la madre del cordero. No hay una autoridad. Yo a lo mejor no me expliqué bien al principio del todo. A mí me gustaría tener un papa como en 1500, que diga, no, mira, si te pasas de esta raya, te excomulgo. Aunque luego puedas ir al saco de Roma, puedas hacer otras cosas, pero no hay una autoridad moral de la humanidad. Puedes tener la ideología que quieras, la religión que quieras, pero no hay una autoridad moral. Y creo que eso es lo principal que le falta al mundo. Y es verdad, decía antes, creo recordar que era Javier, que se han reducido algunas diferencias entre los pueblos pobres y los pueblos ricos. Yo que no sé si, creo que por suerte, he tenido que viajar por muchos lugares del mundo. Yo a mis hijos siempre les he dicho, por ejemplo, cuidar el agua. Yo he visto beber a la gente donde yo no metería los pies. O sea, no es verdad que se hayan acabado las distancias, No. En absoluto. Creo que se han acrecentado. Por supuesto que no se han acabado. Yo lo que decía es que las circunstancias son muy diferentes cuando tienes una población de 10 a cuando tienes una población de 100. Claro. Es decir, el mundo y ahora 100 no se mueren de hambre, y antes se morían 30. Yo quería introducir otro tema, para ver si nos da tiempo, de las circunstancias actuales. Actualmente, en aquel momento, se hablaba del mundo del telón de acero, de los ricos, de los pobres, en fin, el comunismo, etc. Hoy ya no hablamos de eso en términos generales. Hoy estamos hablando de una Agenda 2030, que parece que es el evangelio de algunos, y el resto, y los que no comulgamos con la Agenda 2030. Pero fijaros que hoy hay un movimiento importante a nivel mundial que se está levantando. Es decir, hoy ya no se habla de pobres, también se habla de pobres y ricos económicamente. Hoy estamos hablando de un núcleo de población que está adoctrinada y adocenada con la Agenda 2030 y otras personas que tratamos, de pensar por nosotros mismos y que las conclusiones a las que llegamos es que la Agenda 2030 es un desastre para la humanidad. Porque pensamos, nada más que eso. La Agenda 2030 está basada en mentiras. Por lo tanto, eso no puede andar mucho. Eso tiene las patas cortas. Y hoy la humanidad, de alguna manera,
en Europa se está moviendo, en Estados Unidos se está moviendo, en América, en Hispanoamérica también se está moviendo. Hay un movimiento en ese sentido. Entonces, Pablo VI decía, no vale las actuaciones aisladas, uno por aquí y otro por allá, hay que hacer un programa. Ya Pablo VI habla del programa. Hoy día, con este movimiento, porque ya no se trata de pobres y ricos, yo creo que debemos de verlo desde otra dimensión. Los partidarios de un modelo, que es la Agenda 2030, y los que no somos partidarios de ese modelo. Porque yo creo que está ahí el dilema en la actualidad. Además porque yo creo que si se aborda el problema con la Agenda 2030, la pobreza seguirá incrementándose. Ya no solo en el tercer mundo, sino también en nuestras propias ciudades, en nuestro propio país. Sin embargo, si vamos por una digamos, una sociedad más humana, más teniendo al hombre en cuenta en todas sus dimensiones, entonces yo creo que incluso el aspecto económico mejoraría. Entonces, en ese escenario en el que estamos viviendo, ¿qué pasa? ¿Valen las propuestas que hace Pablo VI, un programa único, tratar de una autoridad mundial, tener en cuenta a los pobres, porque dice eso, cada pobre ha de salir por sí mismo? Es decir, no se trata, él tiene también que desarrollarse a sí mismo, si no, no es posible, ¿no? En ese contexto, ¿cómo veis las cosas hoy? Bueno, bajo mi punto de vista personal, yo entiendo que en estos momentos, para hacer frente a esa corriente negativa, absolutamente negativa del movimiento Volve, de la Agenda 2030, se necesita en alguna medida de un liderazgo. Es decir, hay multitud de gente, de personas como nosotros, que está en contra de esta opinión, en contra de esta ideología, que lucha en los colegios, en los profesores, contra el adoctrinamiento específico surgido de esa agenda. Pero necesitamos, el mundo, ese conjunto de personas, necesitan un líder que les guíe y que al mismo tiempo les haga perder el miedo a responder con su verdad. Porque en estos momentos, según en qué lugares, en qué espacios das tu opinión diciendo la 2030 es un desastre, la BOC es un desastre, la ideología de género es un desastre, entonces inmediatamente ya viene el rechazo total y absoluto porque esto es políticamente incorrecto. Por lo tanto, si un ser superior, una entidad superior, nos sirve como paraguas, como plataforma, entonces yo creo que la respuesta de multitud de personas, miles de personas, millones de personas, lucharía contra esa imposición surgida de no sabemos dónde. Al fin y al postre, yo todavía no sé de dónde sale, si del Gates o del Soros o de la Úrsula, no lo sé. Lo cierto y seguro es que está ahí y tenemos que luchar contra ella. ¿Y por qué? Y con eso acabo. La Iglesia Católica debe coger un poco de protagonismo valiente, no considerado, sino valiente, de hacer frente y de luchar contra esa ideología y ese adoctrinamiento que se produce incluso en sus propios colegios de escuelas católicas. Sí, efectivamente, como acabas de decir, Chispo, yo conozco algún colegio católico donde de alguna manera se venera la Agenda 2030. Entonces, decías, bueno, no sabemos de dónde viene, quién la ha hecho la Agenda 2030, pero está ahí. Sospechamos más o menos de dónde viene, ¿no? Antes hablaba un poco de la ONU, bueno, pues tiene mucho que ver con eso, yo creo, a nivel muy internacional, ¿no? Sin duda. Pero lo cierto es que cuando hacen una cosa de este tipo, lo saben hacer muy bien, porque es el auténtico lobo con la piel de cordero. O sea, los principios que te pone la Agenda 2030, bueno, a ver quién puede estar en contra de que los países pobres puedan desarrollarse más, quién puede estar en contra de, bueno, muchas de los principios que lo que pasa es que luego ya te lees la Agenda 2030 y está la cultura de la muerte, etcétera, etcétera. Claro, entonces, lo primero es que los que lo hacen saben hacerlo muy bien y lo hacen con conocimiento de causa de que están haciendo el mal, por eso lo disfrazan de bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta y advertir, pues todos los sitios posibles, es que, oye, ojo, que eso
es malo para la humanidad y para todo el ente de la creación, ¿no? Pero a renglón seguido, yo he hecho mucho de menos que en este caso la Conferencia Episcopal Española no diga a los colegios católicos, oiga, quite usted la Agenda 2030 ahora mismo. Eso es una barbaridad, eso va en contra de la doctrina de la Iglesia. Bueno, pues como en otros muchos casos, yo vuelvo a decir, supongo que tendrá sus motivos la Conferencia Episcopal, pero yo vuelvo a decir que sigo echando mucho de menos pues una actitud mucho más clara y mucho más valiente de la Iglesia Católica, que yo creo que los católicos lo agradeceríamos mucho. Sin duda, sin duda. Yo le llamaría beligerancia. Hace falta ser beligerante y no tragar con todo lo que nos quieran echar. La Agenda 2030 incluye muchos aspectos de la vida. Es una obra de ingeniería social donde quieren cambiar principios, valores, de todo. Pero yo hay cosas que desde el punto de vista científico-técnico, la Tierra lleva cambiando el clima desde que apareció. Lo ha estado cambiando eternamente. Teníamos atmósfera de amoníaco, de metano, de 4 glaciaciones en el cuaternario. Es decir, no me vengas a vender la moto del cambio climático como la panacea universal, porque solamente lo tenemos en Europa, y en Europa somos menos del 10% de la población mundial. ¿Qué vamos a hacer nosotros para evitar el cambio climático? No, te estás queriendo mantener un puesto de trabajo muy bien remunerado, con muchas prebendas a cambio de la Agenda 2030. Es un engaño absoluto, y estoy de acuerdo contigo en que no la Conferencia Episcopal, el Vaticano debería intervenir. Somos 2.000 millones de cristianos en el mundo, que es una quinta parte de la población mundial, más o menos. Hombre, yo creo que aunque seas calvinista o seas evangélico, si el Papa, que yo creo que tiene una cierta autoridad intelectual, moral, etcétera, diera unos mensajes claros, creo que habría más gente dispuesto a seguirle. A lo mejor no a cambiar su obispo por su pastor, digo por poner un nombre, pero a lo mejor sí a cambiar su actitud. Es verdad. Pero como bien ha dicho José Ignacio, no sabemos cuáles son los caminos del Señor, que son inescrutables, y cualquiera sabe por qué la Conferencia Episcopal o el Vaticano no abren la boca en ciertos asuntos. Pero sí, nos quieren cambiar. Es un experimento de modificación de la sociedad, de los valores. Decía el otro día una persona muy conocida que nos han querido engañar diciendo que el mal no existe, que el demonio no existe, para que nos olvidemos de él. No, el demonio existe y el mal existe, y nos lo quieren hacer pasar por debajo de la puerta o por donde sea. Perdón. Muy bien, bueno, pues vamos a ir pensando en terminar. Es interesantísimo el tema. Yo creo que la pobreza, sobre todo la pobreza espiritual de las personas, en esa dimensión espiritual del hombre, estamos retrocediendo. Se nos está, con estas ideologías, se nos está idiotizando a la humanidad. Pero como digo, afortunadamente hay una reacción, empieza a haber una reacción a nivel mundial. Seguramente habrá católicos, habrá también de otras religiones, pero sobre todo yo creo que estas personas son personas de buena voluntad. Y ahí es donde yo creo que nosotros como católicos, y por eso enraizados tenemos ese empeño en difundir la doctrina social de la Iglesia, porque sus principios pueden servir para que ese movimiento que se está generando pues se concrete en un plan, en un proyecto, como decía Pablo VI, ¿no? Y que seamos capaces de que eso funcione. Yo estoy de acuerdo con vosotros que la jerarquía debería pronunciarse quizá más, mejor, y debería de arroparnos más, porque muchas veces no lo hace, ¿no? En temas tan cruciales como estamos viviendo actualmente, como es el aborto, como es la ideología del género, etc. Ahí se pronuncian muy tímidamente.
Pero luego está nuestra propia responsabilidad, que no podemos eludir. Pablo VI dice que cada persona, y cada nación también, pero cada persona es protagonista de su propio desarrollo. Entonces, todos tenemos que tomar esa iniciativa dentro de nuestras posibilidades. El otro día en Enraizados, pues tratamos de ir al Congreso a hablar de la importancia que tiene el ser católicos para organizar la sociedad, o por lo menos de aplicar la doctrina que el catolicismo dice, de recuperar nuestras raíces cristianas. Y todas estas cosas forman parte de esa corriente que yo creo que entre todos debemos de propiciar, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, pues nosotros como católicos tenemos también otro aspecto que es que no podemos olvidar, que es la esperanza. Pues el optimismo y esa esperanza no lo debemos de perder, porque también es verdad que dijo Jesús que va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Los tiempos son los tiempos de Él, no son los nuestros. El mundo ha pasado por situaciones tan complicadas como las actuales, o más todavía. Por lo tanto, bueno, nos ha tocado vivir la historia que nos ha tocado vivir, somos protagonistas de esta historia y tenemos entre todos que tratar de reescribirla en la dirección de que el hombre sea cada vez más libre realmente y pueda vivir en paz. Pues yo no sé si queréis agregar algo más, si queréis matizar alguna cuestión, y si no, pues vamos terminando. Chisco, ¿alguna palabra? No, gracias, no, nada más. Bueno, pues nada, muchas gracias. Nos emplazamos, analizaremos otra encíclica, iremos eligiéndola entre todos para dentro de un mes o mes y medio poder hacer otra sesión como esta, ¿no? La Populorum Progressio es un hito en la doctrina social de la Iglesia, tanto como fue la Rerum Novarum. También creo que deberíamos de coger y de analizar alguna encíclica de San Juan Pablo II, que también fue otro hito en la doctrina social de la Iglesia. Sin nada más, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes. La participación y por vuestras aportaciones. Un abrazo. Y gracias a todos ustedes por la atención que han prestado a esta charla. Esperamos también que colaboren en esta difusión, pues eso, dándoles un me gusta y tratando también de difundir estos vídeos en sus entornos próximos para que entre todos podamos hacer que esta sociedad pues vaya también avanzando. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.